el jazz, al ser música de afrodescendientes, ¿no? De esclavos que llegaban a Estados Unidos, pues es una mezcla de un montón de cosas. Y eso mismo pasó con el jazz cuando los jazzistas empezaron a ir a tocar a Europa, pues también me imagino que te ha pasado con alumnos cuando llegan niños chiquitos y es como, no, yo no quiero, y así, ¿no? Como que se sube, yo noté la cara así de, y así como, yo pensé que nos estaba bromeando cuando empezó a hacer, ¿qué Yo pasó? también pensé que estaba bromeando. ¿Y cuándo bajan la maleta de Jerry? Porque en realidad yo he visto mucha gente que lo hace y no está ahí. E incluso hace cosas peores y yo los he visto. Y son doctores, abogados, arquitectos, ¿no? O sea, todos tenemos que primero ver por nuestra conveniencia, ¿no? Lo que nos venga bien, ¿no? O sea, porque también no se trata de estar a fuerza en un lugar donde, pues, dices, bueno, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que ceder, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor me queda lejos, pero me pagan bien, ¿no? Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente que está alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Como cada semana tengo un gran invitado, así que preparen sus palmas donde sea que estén viendo o escuchando este episodio para recibir al invitado de hoy, Iber Griek. Bienvenido, Iber. Eres la segunda parte que se graba. Si no han visto el episodio anterior, lo voy a dejar acá abajo en la caja de descripción. Si estás en Spotify, pues búscalo. Ahí es el episodio número 1. Es el episodio número 1. Bueno, comenzamos los episodios con una breve introducción que el invitado da de sí mismo, donde nos compartes hace cuánto estás en la música, qué haces, si tienes hobbies o no, qué te gusta aparte de la música, tal vez tu signo zodiacal, lo que quieras compartirnos, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Iber Griek. Bueno, por si no quieren ver el episodio anterior, donde fue el primero que era como el piloto, por decirlo así, sí, ¿no? Pues bueno, me voy a presentar, soy Iber Griek, soy músico profesional, actualmente me dedico más a tocar jazz, soy compositor, pero también toco otros estilos musicales, ¿no? De pop, funk, blues, lo que sea música, ¿no? Me gusta en general. Ok, mi primera pregunta es, más duda que pregunta, ¿Griek es tu apellido o es como parte de tu nombre artístico? Sí, es parte de mi nombre artístico. O sea, es chistoso porque casi todo el mundo te pregunta, ¿y si te llamas Iber? Y yo, sí. Y es como, aquí está mi INE, ¿no? Ajá. O sea, pero el otro sí es como dije, bueno, estaría padre hacer la conjunción entre mi apellido, ¿no? Pero creo que la duda más común es mi primer nombre. Y luego no lo digo, o sea, es algo así súper picky, pero le decía yo apenas a un amigo que nunca digo mi primer nombre porque siempre que vas a algún lado y, ¿cuál es su nombre, joven? ¿No? Es Iber. Te ponen Irving, te ponen Uber, te ponen Ever. Se van a reír mucho porque si todos digo, ¡ay, Uber! Y así les da risa porque ya está. Yo bromeo con eso, ¿no? Uber. Sí, entonces mejor os digo, Eric, no te preocupes, ya. Horrible. O escriben un nombre porque se escribe con H y latina B grande E-R y luego lo ponen con V, ¿no? O sea, o luego sin H o... Hacen lo que... Ya es lo que quieras. Ya págame. Ya págame, pero dime, por favor. Mi nombre es Iber, ¿no? ¿Y Griek de dónde viene? O... Digo, la conjunción de mi segundo nombre con mi primer apellido. Ah, ya. Ok. Sí. Pero esa es información confidencial. Tendría que matar, ¿no es cierto? Ok. Bueno, esa era más duda que pregunta. Pero la primera pregunta, ahora sí como ya entrando en todos los temas estos musicales. ¿Tú crees que la música te eligió a ti o tú elegiste la música? Qué buena pregunta. Yo creo que un poco de ambas. Porque... O sea, de niño yo creo que como todos, o sea, tus papás escuchan música y estás muy como... Pues creo que casi todos sus invitados coinciden en que la música que escuchaban sus papás o su círculo familiar o social, de alguna manera los influyó, ¿no? Pero como que cuando todavía no desarrollas esa parte en la cognición en la que identificas la música como algo que te gusta, simplemente es algo que está ahí, ¿no? A tu alrededor, pero sin embargo como que no tienes tanto eso de ponerle atención, ¿no? Pero creo que te empiezas a involucrar, creo que a varios les pasa que es como te dan el instrumento porque, es como, vas a clases de natación, vas a clases de algún deporte o de algún arte, ¿no? O sea, vea clases de pintura, de
Pero de repente, pues también vamos a meter a música, ¿no? Hay algunos que tuvimos la fortuna que nos metieron tal vez a varias disciplinas, ¿no? Y de repente, dependiendo en el punto de tu niñez, adolescencia que te toque, pues como que vas definiendo como qué cosas sí te gustan y qué no, ¿no? Porque hay gente que los meten a clases de música y pues no les gusta, ¿no? Incluso me imagino que te ha pasado con alumnos cuando llegan niños chiquitos y es como, no, yo no quiero y así, ¿no? Pero sí es como, sí se ve cuando hay niños que sí les gusta también, ¿no? Aunque no sea como 100% consciente que les guste, ¿no? Que tengan así esa fijación, ¿no? Ya hasta más adelante. Creo que a muchos les pasa eso que de muy chiquitos es como, no, me gusta y creces y ya ves que consigues ciertas cosas. Porque creo que cabe resaltar que en mi caso, cuando yo ya le agarré el gusto fue después de un mes que dejé la guitarra porque me ardían los dedos, ¿no? Pero yo no quería ser guitarrista ni quería tocar la guitarra. Fue que, pues, tu papá toca la guitarra, la guitarra es de agarrarla y tú, bueno, ¿no? Y, ay, me arden los dedos, ¿no? Y así. Y después ya fue como de, ya me sale la cejilla, creo que es lo más difícil, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues ya todo se vuelve fácil porque como que sí te obsesionas, ¿no? Y aparte como creo que, yo en el primer episodio menciono un poco de lo introvertido que era, entonces era como mi forma de poner toda atención ahí, ¿no? Me la podía pasar, no sé, todo el día tocando, ¿no? Pero creo que es un poco de ambas, porque tanto está ahí todo el tiempo la música, creo que para todos, porque sí he oído comentarios de muy pocas personas que dicen, es que a mí no me gusta la música. Creo que es un porcentaje, estaría bueno investigar ese dato, cuál es el porcentaje de la población mundial que no le gusta la música como tal, pero se me hace algo... No, yo creo que la música es una necesidad del ser humano. Yo creo. Sí, o sea, es como cualquier otra forma de expresión artística, ¿no? O sea, me refiero al humano tiene esta necesidad de expresarse y puede a través, por ejemplo, ser de una de estas disciplinas, ¿no? Pero te digo, o sea, un poco estaba ahí, o sea, y digamos que me escogí entre comillas porque había un instrumento en mi casa en esas circunstancias, ¿no? Y también porque en algún momento yo le empecé a agarrar, pues sí, o sea, como atención, pero te digo, creo que todo empieza porque empiezas a darte cuenta que es como también una forma de que si estás como disperso, ¿no? También en la adolescencia de repente pues, estás con 20,000 cosas en la cabeza que no sabes ni cómo entenderlas, ¿no? Hay cambios en tu cuerpo, hay un montón de cosas que están pasando, ¿no? Y como que eso es como de, a ver, ¿no? Por ejemplo, tengo un alumno, tenía porque ahorita ya no está tomando clases, pero me decía que su mamá lo metió a clases, por ejemplo, porque dice, es que quiero que mi hijo es muy disperso, dice, ¿no? No quiero que sea como focus, ¿no? Y de cierta manera sí un poco la música te ayuda a desarrollar este acto de concentración, ¿no? O esta destreza o habilidad de aprenderte a concentrar. Porque igual que yo era también muy disperso, muy distraído, así de un libro, así de 3 párrafos. De repente tu mente empieza a hacer otras cosas. Ya leíste la página. ¿Y qué dice la página? No sé. ¿No? Porque entonces estabas leyendo, pero en automático. Yo era así. Entonces la música sí fue como, ¿no? O sea, me ayuda a concentrarme, ¿no? Pero yo creo que te dio un poquito regresando a la pregunta, es un poquito de ambas, como que te escoge porque se dan las circunstancias y también tú lo eliges porque al final tú tomas la decisión de hacerlo a nivel profesional o hacerlo hobby o como quieras, ¿no? Ok. La siguiente, es más que pregunta, es como que un tema que me gustaría que me explicaras y nos explicaras a todos. Ok. ¿Qué es el oído absoluto? Ok. Bueno, antes de entrar en ese tema, ok. Puede que haya polémica con esto, porque en realidad el oído absoluto, hasta donde yo sé, ¿no? Tú naces con esa capacidad, ¿no? O habilidad, ¿no? O sea, realmente puedes desarrollar lo que le llaman el perfect pitch, ¿no? Que es el oído absoluto, pero hay niveles dentro de eso. Tiempo. Perdón, para los que no están en la música, el oído absoluto es básicamente escuchar cualquier sonido y saber qué nota es, básicamente, ¿no? Sí, o sea, es como si tocan un claxon, identificas haces la correlación musical del sonido que está emitiéndose y lo llevas es un do, es un re, es alguna nota o algún sonido, pero ya le pones nombre, ¿no? O sea, es como...
Pero hay gente que lo tiene que no sabe, ¿sabes? Música. Y es que si tú le dices que toque el sonido que acaba de escuchar en un piano y le dices cuál, o sea, toca todos los sonidos, te va a decir perfectamente cuál es. O sea, es algo complicado hasta cierto punto porque no es algo que puedas agarrar, ¿sabes? No es tangible, sí. ¿No? Al final es el sonido que va viajando. Ahora, como te decía, o sea, la mayoría de gente que tiene oído absoluto, digamos, o lo desarrolla, que a eso le llaman más bien como ya oído relativo, pero dentro de ese espectro hay niveles, porque los que ya nacen con el oído absoluto es como de que ya tienen eso por naturaleza, ¿sabes? Sí. O sea, pueden identificarlo. Pero creo que en realidad es como la gente que, este es el ejemplo perfecto, es como la gente que le dices do, ¿no? Y no entona la nota, cuando es como jamás. Si yo te digo un do, ¿no? O sea, más o menos, digo, no es perfecto exactamente, pero si te dices do, o sea, y me sé, si me preguntas qué es un sol, ¿no? Hay gente que le dices sol, ¿no? O sea, lo van a entender muy fácil porque no tiene correlación el sonido con lo que acabo de emitir anteriormente, ¿no? Entonces, técnicamente, es como tener la capacidad de, escuchar un sonido y hacer la correlación con una nota o un valor musical, ¿no? En este caso que le pones nombre, do, re, etcétera, ¿no? Los sonidos. Y pues te digo, hay niveles dentro, porque creo que es un espectro muy grande, porque cuando vas, creo, estudiando, hay muchos músicos que lo desarrollan, solo que dicen, eso no es oído absoluto, cuando eres muy estricto en el sentido de que si no naciste con ello, no, técnicamente nadie puede tener oído absoluto. Más bien se ha llegado, o bueno, yo he platicado con mucha gente que lo tiene y también con gente que no lo tiene, y hay niveles de yo lo que he visto, porque dicen, no, pues es que si no reconoces este intervalo o este acorde o esta escala, es que no lo tienes. Y es que no, es que también hay un espectro en qué tanto puedes identificar una cantidad de sonidos. Porque, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo así súper geek de músicos, ¿no? Pero cualquier cosa, o sea, que, por ejemplo, si yo le pego a la mesa, ¿no? Eso emitió un sonido. Pero, ¿no? O sea, ese sonido dispara otros sonidos que nosotros le conocemos como armónicos, que igual es un término súper específico dentro de la música, ¿no? Pero van como saliendo otros sonidos, pero como se van como, ¿cómo se dice? Tiene una terminología específica, no recuerdo ahorita, pero hay algunos que nosotros ya dejamos de percibir, ¿no? El oído humano ya no percibe todos los sonidos que salen a partir de ese. Digamos que se va fragmentando, ¿no? El sonido, ¿no? Entonces, digo, hay gente que no es que no escuche eso, simplemente no tiene la correlación de qué sonido es, ¿no? Pero no tiene que ser precisamente un sonido musical. Puede ser el ruido de una sirena, puede ser el claxon, como decía, de un coche, puede ser una palmada, o sea, pueden ser cualquier sonido, ¿no? Técnicamente. Y como te decía, hay gente que es capaz de escuchar eso y, por ejemplo, el armónico, es decir, el siguiente sonido que sale a partir de ese golpe, ¿no? Y hay gente que simplemente va a escuchar eso, ¿no? Igual pasa con si haces dos sonidos diferentes, ¿no? Dices, reconozco los dos sonidos, ¿no? O si hay más sonidos, o sea, más golpes, digamos, diferentes, es donde empieza lo complicado, porque empiezas a escuchar. Si escuchas todo, pero regularmente, o sea, como que lo que escuchas es el sonido más agudo y el más grave, y vas como construyendo todo alrededor. Sí, ¿no? Como las tapas del sándwich. Ajá, exacto. Y lo de en medio del sándwich, muchas veces tú lo escuchas, pero no logras definir cada uno de esos sonidos. Y ese es otro nivel, ¿no? Sí. De hecho, creo que igual luego les puedes pasar, o bueno, si quieren investigar, hay un, es creador de contenido de YouTube de Estados Unidos, se llama Rick Beato. Seguramente algunos lo han visto. Su hijo tiene perfect pitch, pero así él ya tiene, yo creo que va a tener ahorita que como unos 10, 12 años, pero él sí, así hay videos donde tiene 5 o 6 años y le pone acordes, o sea, me refiero a un montón, pone el piano y literal hace esto en el piano y te dice nota por nota y por alturas, es así de increíble, ¿no? Por eso te digo, creo que hay niveles, ¿no? O sea, más bien entonces como si nos vamos en el sentido estricto, pues el perfect pitch es desde que naces y lo que desarrollas más bien es el oído relativo. Y dentro de eso, pues es la capacidad de qué tanto puedes escuchar y reconocer los sonidos, ¿no? Si desde que pones, o sea, 5 sonidos y los 5 me dices cuáles son, o solo puedes escuchar 2. O pasa que, por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta trabajo reconocer, digamos, todo, o sea, escucho todo de golpe,
pero yo más bien como que o sea, te puedo decir las notas, pero todo en conjunto me cuesta trabajo nombrarlo todo junto. En este caso que sería un acorde, ¿no? O sea, es muy chistoso porque mi oído funciona más bien te puedo escuchar casi uno de los sonidos que está emitiendo, pero en conjunto me cuesta más trabajo. Pero eso es porque a la hora de, bueno, cuando estudias música llevas una clase que se llama entrenamiento auditivo, ¿no? Donde igual ahí ves los niveles de tus compañeros, ¿no? Yo me acuerdo que en la escuela tenía un compañero que era como el que también tenía muy buen oído y era como ya literal las clases eran como, ay, ustedes dos solo si están ahí, ya los demás estaban ahí como, ya que se acabe la clase, por favor, que estamos compitiendo de que esta escala, este acorde, ¿no? O sea, pero te digo, hay niveles. Si ven a ese niño que les digo que el hijo de Rick Beato es un monstruo, o sea, le ponen cualquier cosa y ya sabe. Incluso le ponen, por ejemplo, un sonido o un acorde y le dice, a ver, canta estas 5 notas y ponle estas tensiones. Y empieza a entonar todo y es como de tacaño, ¿no? O sea, y digamos que yo creo que tengo oído absoluto al nivel en que creo que es un poquito arriba del promedio, creo, de los que lo desarrollan, ¿no? Sin embargo, sí he visto como gente como ese niño y tal vez 1 o 2 compañeros que conozco que están un poquito más arriba, tampoco es que estén alejados de mí, pero digamos que a partir de que ya desarrollas esa habilidad, también todavía se empieza a volver muy sensible. Y no solo sensible en el sentido de, ay, es que eso se escucha feo. No, o sea, sino sensible incluso al volumen, ¿no? A la intensidad que se emiten los sonidos, ¿no? No sé, pero alguna vez lo platicamos cuando conocí a Jerry. Yo no usaba tapones. Él ya me decía, no, pues yo me compré esos tapones para esto. Desde que me los compré y me hizo la sugerencia, ya no hay marcha atrás, porque ya hay muchos sonidos que, digo, ya no estoy acostumbrado a oír porque o están muy agudos o son muy fuertes y llegan a ser incómodos para el oído, ¿no? Tal vez para otras personas no lo son, ¿no? Como puede ser, no sé, el ruido de una ambulancia. El de las motos, por ejemplo, es así de que me pone de mala. O sea, y se vuelve también sensible tu oído a raíz de eso, creo. O sea, no solo es la cuestión musical, ¿sabes? Claro. O sea, y con el tiempo creo que va todavía haciéndose más sensible porque aparte, pues como sabrán, pues también luego estamos expuestos a muchos decibeles de volumen, ¿no? Y luego los músicos estamos acostumbrados, ¿no? A eso, o mal acostumbrados, porque luego ya estamos, es como cuando va a un concierto y de repente, ¿qué dices? Y ya están todos gritando, pero uno no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta del oído absoluto, pues es más o menos, ¿no? O sea, si quisieran, o sea, saber exactamente, pues pueden encontrar una definición en internet, ¿no? Claro. Pero, o sea, más bien mi idea es como explicarles un poquito de el espectro al que se puede alcanzar, ¿no? Y digo, no, o sea, tener oído absoluto no es literal así escuchar exactamente todo, o sea, no, o sea, es como les digo, un espectro. Hay personas que, como todos, escuchamos diferente y hay niveles dentro de cómo escuchamos, ¿no? Técnicamente es eso. Ok, muy bien. Entonces, si no tienes oído absoluto y te dedicas a la música, no lo vas a poder tener, pero puedes desarrollar una buena precisión a los sonidos. No, sí lo puedes desarrollar, digamos, ¿no? Pero creo que va a depender mucho de también, pues, tu capacidad, ¿no? Y pues es que, digamos, ya traemos memoria RAM limitada, ¿no? Sí. Creo, o sea, pero creo que la mayoría sí lo puede lograr. Solo si es estudiar bastante como cualquier cosa y desarrollas un buen oído. Ok, bueno, ahorita al inicio nos comentabas que te gusta el jazz básicamente y es algo que haces mucho en tu vida musical activa. Y yo sé que tienes un proyecto de jazz. ¿Hace cuánto tienes este proyecto de jazz y cómo decides hacer un proyecto de jazz? ¿Por qué? Ok, bueno, antes que nada, o sea, ahora me dedico más a eso porque yo estudio una licenciatura en ello, ¿no? Digo que realmente hablando con otros compañeros me voy a meter un poquito en eso. Pues como en muchas carreras artísticas y en general en México, pues todavía les falta mucho, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, estamos todavía en pañales. Entonces digamos que tuve una embarrada de eso, ¿no? Pero justamente hablaba con un amigo de eso que, por ejemplo, yo me metí a estudiar eso, no sé si lo platicamos la vez pasada, pero porque para mí era lo más difícil. Y yo era como de los intensos que era como, yo tocaba metal, pero me gustaba y porque cada vez era más rápido, más complicado de tocar y para mí eso estaba padre, ¿no? Pero pues más allá de eso, pues ya dije, bueno, pues voy a estudiar esto, ¿no? Y ahora te explico por qué de cómo nace lo de mi proyecto de jazz, ¿no? O sea, bueno, mi grupo,
liderazgo que tengo en el proyecto, ¿no? Entonces, durante la escuela, digamos que me empezó a atrapar esa música porque al principio era como, pues bueno, es música, ¿no? Al final del día, ¿no? No tenía como ninguna intención de dedicarme a eso tal cual, ¿no? Sino como que la misma escuela me fue llevando un poquito. Y cuando estaba en la escuela, como en la mitad, en el segundo año en el que estuve ahí, empecé a tener un ensamble. Casi siempre llevas ensamble, pero un ensamble en especial con unos amigos. Porque nos gustaba cierto tipo de estilo musical dentro del jazz, ¿no? O sea, hay muchos, digamos, ramificaciones dentro del jazz, ¿no? Hay como adjetivos, ¿no? Jazz, cool jazz, hard bop, bebop, todos son como subgéneros o corrientes dentro del jazz, ¿ok? Entonces, pues hay cosas que te empiezan a gustar más que otras, ¿no? Entonces yo me acuerdo que había la posibilidad de irse a tocar un festival en Francia. Ya se habían ido un año antes unos compañeros. Y yo le dije a los de mi ensamble, pues oigan, hay que grabar algo. Y lo mandamos, ¿no? Y pues cada uno de nosotros tenía como ya un par de piezas. Y de hecho creo que pueden ver algunas ahí en mi canal de YouTube, tal ser como hace del 2014-2013. Es un arreglo de Sabor a mí y compuso una rola mía, ¿no? O sea, la redundancia. Compuso un tema y lo grabamos y todo salió muy bien y de ahí como que, oigan, pues estaría bueno pues, darle seguimiento, ¿no? Con los mismos. Ajá, exactamente. Y después un compañero me sugirió, o sea, ya el año que viene, o sea, bueno, antes de pasar eso, perdón, pues audicionamos y todo, digamos que sí quedamos, pero el problema es que creo que en ese mismo año o el antepasado, algo así, había ido otro ensamble más, pero resulta que no pudieron ir porque no lograron costear lo del viaje, ¿no? Entonces, pues quedaron mal y pues ya fue como de, pues se jodieron los demás, ¿no? Los que querían hacerlo después, ¿no? Entonces fue así como de que, pues bueno, continuamos con el proyecto. Y el baterista en ese entonces me sugirió, oye, pues yo estoy yendo a clases de composición particulares. Ya llevábamos un poquito apenas. ¿Por qué no nos metemos todos como ensamble? Órale, va. Estuve ahí como 2 años, o sea, digamos que del cuarto año, digamos, porque fue al final del tercer año, el cuarto año y un año después estuve en esas clases. Y ahí como fue este proceso de aprender a componer, específicamente técnicas contemporáneas, ¿no? Porque en la escuela aprendí como, digamos, lo esencial, que es como para componer música en general, ¿no? O sea, no solo enfocado en el jazz, sino que era un método bastante interesante, de hecho, porque era como de, a ver esta notita y lo repito. O sea, era muy sencillo, ¿no? Pero ya cuando empecé a ir a estas clases y descubrí todo lo que se podía hacer con todas las técnicas modernas, contemporáneas de composición, pues eso me motivó mucho a seguir tocando con el ensamble ya fuera de la escuela, ¿no? Y a componer más música, ¿no? Entonces, pues tocamos en un par de festivales, en varios lugares. El caso es que un punto en, como ya sabes, ¿no? Terminamos la escuela, medio le dimos seguimiento al proyecto, cada quien tomó su camino, ¿no? Y pues era como, bueno, ya acabé la escuela, te desintoxicas un poco de la escuela porque así terminas medio harto, ¿no? De todo lo que tiene que ver, no solo con la cuestión de la música, sino con la cuestión burocrática de las escuelas, ¿no? De instituciones de gobierno, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y como unos 2-3 años viene la pandemia. Yo en ese lapso me dediqué más, por ejemplo, a tocar rock y ahora sí estudiar lo que yo realmente quería hacer, ¿no? O sea, dentro de lo que estudié del jazz, ¿no? Pero específicamente ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo tenía como piezas que no terminé, digamos, cuando acabé la escuela y cuando estaba en estas clases de composición. Y pues ya sabes, en la pandemia no tenías nada que hacer. De repente vi una libreta que tenía, porque todavía lo hacía a la antigüita, es decir, con mi partitura y todo, ¿no? Y vi como 2 piezas y dije, estaría bueno terminar esto, ¿no? O sea, otra cosa es que a mí no me gusta dejar las cosas inconclusas. Sí me gusta cerrar todos los ciclos, círculos de cualquier cosa en mi vida, ¿no? Y dije, bueno, estaría bueno terminarlas. Digo, no sé si las voy a ocupar algún día. No sé, no. Ya las terminé y todo, ¿no? Bueno, para esto, bueno, creo que no lo dije la vez anterior, pero estuve audicionando en este tiempo, en los últimos 2 años de la pandemia, en varias escuelas para estudiar una maestría, ¿no? Me quedé en 2 de 4, ¿no?
y sigo en ese proceso un poquito. Pero dije, a la par, mientras, si no se hace esto o si tarda en concretarse eso, pues me nació la idea, pues, ¿por qué no empiezo a darle pie a la música, no? También un poco porque vi que, o sea, como que volví a retomar este rollo de escuchar ciertas cosas que no escuchaba en la escuela porque estaba intoxicado de eso, ¿no? Y dije, pues estaría bueno grabar un disco y darle. Y como hace como 2 años dije, pues voy a terminar las canciones, voy a empezar a hacer como todo el concepto. Y dije, quiero un tema que sea así, 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 así. Dije, pues, bueno, si en lo que no hago esto de la escuela, pues vamos a terminar el disco, ¿no? Y dije, o sea, yo así como medio de que, sí luego lo hago, ¿no? Ya sabes, esas cosas que no tienes como tan a la mano y ni tan presentes. Pero bajita la mano me tardé más o menos como 1 año en componer el resto del disco. Yo tenía compuestas como, ponle tú otras dos temas. Y de esa fecha hasta todavía este año apenas terminé el disco, o sea, de componer los temas. De hecho, ahorita estoy en preproducción. Y te digo, fue más bien por la necesidad, yo creo, de expresarte como músico. Porque si bien he participado en otros proyectos, he tocado, tengo una banda igual como de rock metal progresivo. Y también, aunque compongo ahí y me expreso a través, realmente es muy distinto cuando tú lideras como un proyecto, tú solo, y es como todo tu forma de entender la música está plasmado ahí. Dije, creo que sería bueno sacarlo para precisamente después sacar otro segundo álbum, pero con las ideas que ahora tienes, ¿no? Porque esas vivencias de ahorita no las puedes reflejar sino en nota hasta que tengas como otro proceso, ¿sabes? Porque también es como, ese es otro rollo, o sea que vas como en procesos diferentes, ¿no? Donde eres músico de sesión, donde estudias, eres estudiante o estudiambre, ¿no? O eres compositor, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es porque dije, quiero cerrar esto y quiero expresarme a través de la música y sobre todo con todo lo que he vivido en esos años a raíz de que salí de la escuela, ¿no? Y dije, pues, qué mejor haciendo un disco, ¿no? Claro. ¿Qué tan redituable es tratar o vivir del jazz en la Ciudad de México? Porque pues no hay tanta cultura de musical en la ciudad y a veces vemos un concierto Foro Sol, Peso Pluma lleno a reventar. Y vamos a una sala donde está tocando un trío de músicos increíbles, una sala de menos de 100 personas y la vemos casi vacía. Entonces, ¿qué tan redituable es vivir del jazz, dedicarte al jazz aquí en la ciudad por lo menos? Pues mira, yo creo que yo no soy la persona correcta específicamente para responder a esa pregunta, pero platicando eso con mis amigos que sí se dedican al 100%, porque es lo que cabe resaltar, que por eso decía que yo actualmente me dedico más a eso, pero también hago otras cosas dentro de la música. Claro. Y creo que más allá del género, o sea, primero voy a responder lo de cómo yo lo veo a través, por ejemplo, ahí tengo compañeros muy buenos, o sea, de hecho, con ellos alguno de ellos voy a grabar mi disco y que se dedican a vivir del jazz, pues siempre tenemos una discusión un poco acalorada en el sentido de que no, es que en México no se puede, así. Tengo un amigo que estuvo viviendo en Nueva York, él sabe quién es perfectamente. Así, muy buen amigo. Pero viene precisamente de otro contexto y él vivió de otra manera en la misma educación que yo tuve aquí en México, pero en una escuela allá, donde digamos que el jazz, la meca del jazz se encuentra ahí, ¿no? En Nueva York. O sea, obviamente existe en todo el mundo, ¿no? O sea, pero donde hay un circuito muy fuerte y así demasiado marcado es ahí, ¿no? En general de música, ¿no? O sea, das una vuelta y te encuentras a David Gilmour, das otra vuelta a quien te imagines, ¿no? O sea, hay un nivel increíble. Entonces, platicando, él me decía, no, es que aquí no se puede porque la gente va y desde que va a los conciertos, por ejemplo, y la gente no se calla y van y están platicando, creen que es para ligar y para esto. O sea, le digo, o sea, sí, tiene razón, o sea, en ese sentido, ¿no? Pero hay cosas donde de repente, justo como dices, por cuestión de cultural, no estamos acostumbrados a ciertas cosas, ¿no? Dentro de eso, creo que es un poco más bien la cuestión de la apertura que tengamos, ¿no? Porque te puedo decir que hoy es más fácil que nosotros seamos más abiertos con la música en general que alguien que solo escucha X o Y género, ¿no? Yo sí he notado eso. Afortunadamente he conocido últimamente mucha gente que sí
les pones otro género y se toman la libertad de escucharlo, pero es como desde nosotros mismos y no estamos siendo abiertos con, a ver, vamos a escuchar el disco de Taylor Swift, vamos a escuchar un disco de Bad Bunny, vamos a escuchar el disco de este cuate, ¿no? Vamos a escuchar, o sea, como que nosotros ya un poco, creo que no todos, ¿no? Pero muchos ya rompimos esa barrera o estereotipo de que es que lo mejor es el jazz, lo mejor es el metal, lo mejor es el rock, lo mejor es el blues, lo mejor es el jazz, o sea, y siento que en la sociedad pasa mucho eso, ¿no? Entonces, esa consecuencia hace que de repente no haya tanto público que quiera ir a... Bueno, no es que no quiera, sino que vaya realmente a escuchar jazz, pero a escuchar, no a platicar con su chava, no a platicar con un amigo. A una cena romántica musicalizada, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero creo que, fíjate, aquí creo que es donde está un poquito... En general yo creo que sí es como tener respeto a la música, porque hasta creo que nosotros lo hemos hecho, vamos a algún lugar y están tocando, pero también depende de qué estilo, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que sí no es lo mismo ir a escuchar a una banda de rock a un bar que escuchar a un grupo de jazz o vas a un lugar de salsa, porque en el lugar de rock pues es como relajo, ¿no? Y sí, escuchar las canciones y cantar, ¿no? Vas a un lugar de salsa y pues es bailar, ¿no? O sea, y como que está este rollo de que ir a escuchar ya es escuchar, no ir a platicar, no ir a esto, ¿sabes? Pero creo que también depende un poco el contexto porque hay lugares que se prestan más que otros. Ahora, creo que sí se puede hacer porque la gente con la que, digamos, de repente he tocado o alternado, llameado, pues lleva en esto un chorro, ¿no? Pero es una escena que, pues antes no, según yo ahorita, yo he notado que ha crecido mucho, a diferencia hace 10 años que yo iba como a ciertos conciertillos, a lugares, sí ha crecido para bien. Pero los más jóvenes todavía que yo, como que lo ven así, algunos, no todos, ¿no? Es como de que, no, y como vienen de un lugar hasta acá y apenas esto está así, pues llegas acá y sí lo ves como de, qué chafa, ¿qué es esto, no? O sea, esto no se puede hacer y es como, no, es que la gente, o sea, es como muy complicado, ¿no? Pero en general creo que sí se puede, solo que hay como que ir introduciendo el estilo como de poquito en poquito, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo estoy consciente de, por ejemplo, lo que yo hago, o sea, con mi música, no creo que sea tan fácil de escuchar para cualquier persona, ¿no? Porque si de repente hay cosas un poco elaboradas, ¿no? O sea, en la cuestión musical. A lo mejor es como, mira, escúchate primero discos así de tales épocas, ¿no? Porque también, es que es música para viejitos, ¿no? O suena muy viejito, ¿no? Yo tenía igual antes eso de que lo que no me gustaba al principio, yo me pongo en ese mismo lugar, es que las grabaciones, pues imagínate, ¿no? En los 20s, ¿no? Sí, 30s eran así como de que todavía de medio desafinadas, ¿no? O sea, con carencias, ¿no? Entonces uno está acostumbrado a escuchar cosas así ya en Dolby o en cosas así demasiado de alta calidad, pues como que sí te da ese rollo de, es que soy viejito, sí. O sea, pero por la grabación, no por la música. Pero cuando quitas eso a un lado y dejas la música, es como, ok, mira, está padre, está interesante, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede hacer, o sea, respondiendo a la pregunta, sí se puede, pero creo que en general te tienes que diversificar, ¿no? O sea, creo que ese es el problema. Creo que varios círculos en los que he estado de música, es como, creo que ya hemos platicado también, que es, ok, voy a tocar a los clubes de jazz y ponle tú que tocas una vez al mes o cada fin de semana o cada 15 días y ganas X cantidad, ¿no? Pero no puedes solo vivir de tocar. Tienes que desarrollar hoy en día otros skills, como dar clases, ¿no? Saber dar clases, porque no es lo mismo ser un buen músico que ser un buen maestro, ¿no? Eso es totalmente diferente, ¿no? También tienes que entrarle a este rollo de aprender a grabarte, también lo platicamos en el episodio 1, ¿no? Saber algunas cosas esenciales de audio, de cómo setear un micrófono, de cómo prender una consola, ¿no? O sea, y hasta, o sea, desde grabar hasta dar clases, tocar en vivo, ¿no? O sea, también funcionar como músico de sesión, que es lo que hacemos actualmente Jerry y yo en uno de los proyectos. Entonces, te diversificas, ¿no? También puedes ser director musical. O sea, creo que más bien es como la cuestión
yo haría la pregunta, o sea, ¿creen que se puede hacer esto en cualquier género? Sí, pero hay que aprender a diversificarse. Y hay que estar en los círculos y tener los contactos también, porque eso sí es muy cierto. La verdad es que si tú no vas y no te paras en donde tocan los músicos con los que quieres tocar, pues jamás nadie te va a conocer, ¿no? Y no van a saber tu música. Porque también tienes que, cuando tú presentas tu proyecto, es como, mira, yo soy tal y esta es mi música, oye, estoy interesado en que tú toques conmigo, oye, pues, ¿cuánto cobras? ¿No? O sea, demostrar también esa parte, porque ya te toman como una persona más seria y más profesional, ¿no? También, ¿no? Creo que ese es también un punto clave, ¿no? Porque luego piensan que es como de... El otro día me pasó que me preguntaron oye, ¿cuánto cuesta un quinteto de jazz? No, pues tanto y tanto y tanto. Y como que se quedaron así como de... No me quisieron decir por qué es tan caro, pero es como, es que eso cuesta y esa es la calidad que yo te ofrezco por esto. Ya ni preguntan. Pero pues no, tampoco es como mucha gente dice, es que te cierras puertas. No digo, no, pues es que yo eso es lo que considero que vale mi trabajo. Entonces tampoco lo voy a regalar. Más si me ha costado años de estudio y de invertirle a esto, en clases, en instrumentos, en igual, todo eso lo vemos en el episodio pasado, entonces véanlo para que entiendan el contexto de esto, pero ya no voy a ahondar más en eso. Ok, ¿qué lugares en la ciudad hay si alguien quiere ir a escuchar jazz? ¿Dónde puede ir? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Más o menos que tú estás más en esa onda, que nos pudieras decir que alguien, es que yo quiero ir jazz, pero no sé dónde oír jazz. ¿A dónde les aconsejarías ir, etcétera? Bueno, antes de responder esa pregunta, voy a hilarla con la anterior. Respecto a lo de si se puede y eso. Como les mencionaba, es como al principio difícil tal vez escuchar algo que no conoces, pero es, digamos, haz de cuenta, a ti te presentan un proyecto que tiene jazz con otros estilos. Entonces, meramente ya no es jazz, ¿no? Es como una mezcla, una fusión ahí de ciertos estilos. Hay muchos proyectos de muchos compañeros, de mucha gente muy buena, que está interesante porque mezclan jazz con otra música. Sin embargo, sí es como el jazz es una cosa u otra, ¿no? O sea, es como... O sea, el jazz es... O sea, para muchas personas jazz es el swing, ¿no? No, o sea, el... ¿no? Pero eso ya, obviamente, hoy en día, digamos, evolucionó y ya es una mezcolanza de, también como en otros géneros, de un montón de música diferente, ¿no? Entonces, mira, ahora, ¿por qué voy a esto? Porque si tú vas a un club de jazz de la ciudad, y esto lo voy a decir porque un amigo es el que te digo que estuvo en Nueva York, que está siempre diciendo, no, es que eso no es jazz. Y así, no, le digo, ya, tranquilo, te va a dar algo. Porque tenemos mucho esa discusión, pero está chido porque... Como tiene otra perspectiva, pues también está chido empaparte de eso y aprender de eso y también entender esa perspectiva, porque no nada más es pelearnos de que esto y así, ¿sabes? Es como un diálogo más bien, ¿no? Y regularmente los clubes de la ciudad lo que vas a encontrar es como más mezclas. Tal vez en algunas ocasiones sí vas a escuchar lo que todo el mundo conoce como jazz, entre comillas, ¿no? Entonces, hay... bastantes clubes, dentro de ellos está el NOLA, que es uno que apenas abrió este año, está en Coyoacán, se llama NOLA Jazz Club, donde pues, hay varios proyectos de varios compañeros ahí también que han tocado y son de jazz. En Jazzatlán creo que es el más conocido ahorita, el más famosito, ¿no? Hay creo que el original está, digamos, en Cholula, en Puebla. Y aquí en la ciudad también pusieron como una sucursal, ¿no? Ahí también hay varios proyectos, no solo de jazz, sino de combinación de jazz, o como subgéneros de Latin jazz, o música así afrocubana, o etcétera, ¿no? Pero como tienen dos spots, uno arriba y abajo a veces hay hasta rockabilly y cosas así. Pero es un lugar donde puedes encontrar tal vez algún proyecto de jazz, ¿no? Está Parker and Lennox también, que está por el centro, también es muy buen spot. Casi igual, meten bastantes proyectos de jazz, ¿no? Y combinación, como soul y cosas así también lo van a encontrar por ahí. Y de Gypsy Jazz. Está Casa Franca, que es más bien como un spot, un bar ahí sí, literal, es un bar de jazz. No es tanto como un club, sino es más bien literal un bar de jazz. Ahí siempre hay casi diario, también igual en los otros. De hecho, en todos hay casi diario toquines, ¿no? Entonces, puedes encontrar en esos 4 y creo que son los más conocidos, porque sí hay otros, como se llama Café Janeiro, también a veces meten proyectos de jazz.
Hay otro que se llama Monkey Jazz Club, algo así también. Hay uno que está en Santa María la Ribera, que es el Afrogato también, ahí hay. O sea, si hay muchos lugares, si te pones ya a investigar y ven todos esos, los van a llevar a otros, ¿no? Eventualmente hay unos que son como restaurantes donde de repente meten jazz, pero no es que haya diario. Por eso menciono estos que mencioné, porque ahí pueden encontrar algún proyecto de jazz casi diario, ¿no? Repito, o sea, no todos son jazz estrictamente, ¿no? O sea, a veces la etiqueta de jazz es más bien es como para decir, es música donde se improvisa y hay un pretexto que es una melodía y ya, ¿no? Técnicamente, ¿no? Pero no tiene que ver con un ritmo o algo así, ¿no? Muchas veces simplemente es como... Por eso decía hace rato, por eso lo hilaba, que eso aquí en México es como el jazz, que es un poco más pop, no es tan estricto como si te vas a Nueva York o a Chicago o a Boston, donde hay una escena pues ya de casi un siglo, ¿no? O sea, es otro contexto, ¿no? Te digo, apenas siento que de unos 3, 4 años para acá está creciendo muchísimo esa escena, ¿no? Y por fortuna, pues también, por ejemplo, ahorita está el Eurojazz, que va a estar los domingos, de aquí hasta fin de mes, creo. También es otro spot donde pueden y es gratis, ¿no? Igual, la mayoría de estos son gratis. Algunos sí hay que pagar cover, pero la mayoría son buenos proyectos, ¿no? Y también está el Festival de Jazz de Polanco, también eventualmente hay cada año, y por ahí se me debe estar pasando varios, pero en general ahí pueden encontrar como un poquito de eso. Ok, justamente iba a preguntarte sobre el Eurojazz. ¿Qué tan buen festival de jazz es? ¿O es más como algo medio poser? ¿O sí está chido? ¿Qué tal es el Eurojazz? Ahorita que estamos justamente en fechas de Eurojazz. Pues como todo, yo creo que siempre vas a encontrar cosas interesantes. Ahora, esto sí es que también es muy, muy geek, porque bueno, digamos que el jazz, al ser música de afrodescendientes, ¿no? De esclavos que llegaron a Estados Unidos, pues es una mezcla de un montón de cosas. Y eso mismo pasó con el jazz cuando los jazzistas empezaron a ir a tocar a Europa, pues también empezaron ellos a interpretar de su propia forma el jazz, así como... Lo que te decía, el jazz mexicano tiene una identidad, pero porque ya tiene una mezcolanza de cosas de México. El jazz en Europa le llaman la tercera corriente. O sea, sí es como la música cuando llegaron Monk, Coltrane, que son músicos muy famosos de jazz, Miles Davis, a Europa, que en ese entonces, digamos, o antes de eso ya existía, por ejemplo, Django Reinhardt, que es un guitarrista de gypsy jazz legendario, ¿no? Pues ellos también tomaron como el jazz, es como cómo lo interpretamos nosotros. Es un poco más, ellos son un poco más libres, ¿sabes? No son así tan estrictos, ¿no? Entonces, digamos que en el Eurojazz, digamos que es más bien una cuestión experimental, así llamémosle. Sin embargo, pueden encontrar cosas interesantes. Sí puede haber cosas de jazz como tal, pero no necesariamente es como súper estricto. Es un buen spot para ir a escuchar música que más bien en general es música experimental, llámenlo, o avant-garde, porque es como el pretexto, como decía hace rato, es el jazz, pero puedes encontrar mezclas con rock, con música balcánica, por ejemplo. Eso, me acuerdo en la escuela varias veces cuando venían los del Eurojazz, muchos nos daban masterclass ahí en la escuela, ¿no? Y sí traían esta onda de, pues, sí, toquen un estándar, que es digamos, una forma tradicional de tocar cierta canción en el jazz, ¿no? Es una canción en el jazz prácticamente, pero te decían, sí, lo puedes tocar así, pero haz lo que quieras y puedes hacer esto y así. No haz lo que quieras, sino con ciertas normas, ¿no? Sí. Son más open mind en ese sentido. Entonces, más bien te digo, es como más experimental un poco, ¿no? Entonces, está padre, tío, para escuchar otro tipo de cosa, ¿no? Veo que está bueno. Ok. Bueno, bueno, ahora continuando con esta sección que se llama En la opinión de. En la opinión de Iber, qué tan bueno o no y por qué es o no tomar antes de subirte a tocar o durante estar tocando. O sea, ¿qué opinas de esta, pues yo diría frecuente tradición o no sé, acción de un músico de tomar antes y durante estar tocando? Sabía que ibas a preguntar algo así. Pero no voy a... Creo que mi respuesta es que creo que si te hubiera, o sea, respondido hace unos años hubiera sido distinta a la de ahora.
Creo que nada más lo único que cambia es la experiencia que tienes con ese tema, porque en específico creo que me voy a ir un poquito más afuera antes de responder eso, porque quiero que entiendan algo, que le he explicado creo que a mucha gente que he conocido que no son músicos, ¿no? Y es el tema de todo esto que involucra al spot de estar en un lugar donde está involucrado las bebidas o cualquier otra cosa, ¿no? Desde para las mujeres, no sé, ¿no? Porque pues obviamente muchos de los que hacemos música, no todos, pero algunos, los spots son bares, ¿no? O restaurantes o lugares donde a lo mejor puede haber, por ejemplo, en este caso, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, como que el caso está en lo... Yo lo veo por los estereotipos, ¿no? Dicen, es músico, seguro es borracho, seguro es mujeriego, seguro... Y es como, yo les digo, oye, ¿no se te hace más bien que solo porque estamos en un spot donde se presta eso, está señalando eso? Porque en realidad yo he visto mucha gente que lo hace y no está ahí. E incluso hace cosas peores y yo los he visto. Y son doctores, abogados, arquitectos, ¿no? O sea, y es como, hay gente que litiga, hay gente que hace, es contador y se echa sus tragos antes de trabajar. O sea, esto no es una cuestión de profesión, ¿sabes? Y eso sí es como algo que me gustaría como resaltar, ¿no? Porque lo he oído 20,000 veces durante no sé cuántos años y no todos son así. El ejemplo perfecto lo tengo enfrente de mí. Es uno de esos casos, ¿no? O sea, y últimamente he conocido a muchos músicos que dicen, no, pues yo ni siquiera tomo, yo ni siquiera meto nada. Son personas súper diferentes. Pero sí pasa mucho esto como que la etiqueta o el señalamiento. Y es como, bro, yo tengo amigos doctores que no tienes ni las cosas que los he visto hacer ni las cosas que se han metido, ¿no? Y luego muchos trabajando, ¿no? ¿Sabes? O sea, que hasta les podría costar su carrera. Sí, o su carrera. Su carrera, claro. Sí, ¿no? Entonces, ahora, eso lo quiero aclarar porque precisamente es como de que, sí, mira, todos son así. No, claro, ¿no? O sea, no todos son así. Y tampoco, yo creo que ya es responsabilidad de cada quien eso, ¿no? O sea, ya estamos, bueno, al menos suficientemente grandes para tomar decisiones a nivel profesional de ciertas cosas, digo, ¿no? Porque creo que el problema está en que cuando eres un joven en general tiendes a alocarte, es decir, a no medir las consecuencias de tus actos. En este caso, supongamos que yo me subía y sí me echaba mis alcoholes y todo eso. Pero por fortuna yo pocas veces me subí tocando así en trabajo, me subí así de que súper fumigado. O sea, sí me pasó de que luego, o sea, no tocando, sino iba a algún bar con unos amigos o amiga y me subía así, pues ya estaba fundido, ¿no? Así de que había tomado demasiado. Y sí me pasaron 2, 3 cosas que me dan pena ajena, ¿no? Pero nada así grave, ¿no? O sea, tampoco así nada exorbitante, ¿no? Pero sí, en la cuestión de trabajo sí me he subido así, pero también como que aprendes no a controlarlo, sino más bien aprendes hasta dónde está el límite, ¿sabes? Donde puedes serlo, porque sí me ha pasado, repito, me ha pasado no trabajando, es decir, cuando literal voy a echar relajo, ¿no? O sea, de que si me invitan a un palomazo y yo ya no quiero tocar. Pero sí, o sea, muchas veces, ¿qué opino? Pues, te digo, o sea, eso, que cada uno es responsable. Al final yo lo he hecho varias veces, pero en este punto de mi vida, pues digo, no te hubiera respondido esto hace 10 años o hace 5 años. Ahora ya es más bien de que depende la situación, el contexto, qué tan profesional es el asunto. Digo, o no, simplemente no lo necesito. No todo el tiempo tengo que hacerlo. Incluso las veces que, lo voy a decir abiertamente, hemos trabajado, o sea, es como casi siempre es terminando, ¿no? O si es entre un set, pues me echo 1 o 2, pero honestamente a veces lo he hecho porque me siento un poco nervioso y eso ayuda un poco a desinhibir esos nervios o a distraerme. Pero pues la verdad es que también tocando en un escenario, y esto justo ya también lo platicamos hace unos meses, es como terminamos de tocar, estábamos fatigados, así como si hubiéramos corrido un maratón, ¿no? Sí. Pero era por la cantidad de energía que se desborda ya en un show a nivel profesional. Entonces, créeme que una cerveza, 2, ya ni te saben, o sea, ya porque lo sudas de a volada, ¿no? O sea, sí cambia mucho. O sea, creo que va a depender mucho del contexto y de qué tan profesional. Pero obviamente, si yo sé que hay un lugar donde no se puede y está prohibido o simplemente no se puede, no lo hago ya. O sea,
Y lo mismo, no siempre lo hago, o sea, es cuando se me antoja, cuando quiero, cuando puedo, ¿no? O sea, pero porque tengo que ser responsable de las consecuencias que eso me puede traer, si es que lo llego a hacer, ¿no? Pero estoy consciente que hay gente que lo va a hacer así como de, se va a persinar y va a decir, ay, no, y qué poco profesional. Es como, bro, no sabes cuánta gente yo he visto, te digo, de otras profesiones que, o sea, hace cosas hasta peores en su trabajo, ¿no? Entonces, no quiero señalar algo nada más, o sea, porque estás en un spot donde se da eso también, ¿no? Y pues técnicamente eso, yo creo que es más bien responsabilidad de cada quien si lo hace o no. Ok, muy bien. Pues ese fue en la opinión de Ibergriek. ¿Qué prefieres tomar en cuenta cuando vas a considerar algún elemento, ya sea para trabajar contigo o para que te supla o para convivir con esas personas dentro de este medio musical? Que sea muy talentoso o que tenga una buena actitud. ¿Qué tiene más peso para ti? Yo creo que un poco de ambas, ¿sabes? O sea, sí, está este famosísimo, digo, entre los músicos, dicho de excelente músico, pésima persona, ¿no? O excelente persónica, pero pésimo músico. Yo creo que como todo en la vida tenemos que aprender a equilibrarlo y yo lo veo así. Actualmente yo prefiero a alguien, aunque no tenga un talento increíble, prefiero trabajar con alguien que tenga la disposición de trabajar, ¿sabes? También, o sea, de hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Porque así como, digamos, puedes echar relajo y todo eso, ya a la hora de hacerlo de la música, al menos en mi caso, yo trato de ser muy serio, ¿no? O sea, con la cuestión de tocar bien, ¿no? Digo, algo que me cuesta mucho trabajo en lo personal son la cuestión de los horarios, que es algo que sé y estoy consciente y sigo trabajando, ¿no? Pero sin embargo, regresando a lo del talento y eso, es como, yo prefiero a alguien con quien se pueda trabajar, ¿no? Que le pueda sugerir cosas, que no se lo tome a mal, ¿no? Porque al final es como, oye, esto corrígelo, esto que hiciste estuvo bien, nada más checa esto, ¿no? Se acabó. Porque sí he visto muchos casos de muchos compañeros. Por fortuna, creo que he tenido la suerte de trabajar con gente con la que se puede trabajar. Y cuando no, pues trato de un poquito y no me queda de otra, es como de apoyarlos, ¿no? Aunque ellos no se presten tanto o no se dejen tanto, pues es como vamos a nivelar el barco, ¿no? Pero yo creo que es de las dos, ¿no? Si tienes que tener algo de talento, porque pues, no es llegar a tu casa y sentarte y echar la flojera todos los días, sentarte y tocar, practicar, ¿no? Hacer hasta cuestión de gestión, de horarios, etcétera, etcétera. Y también disposición como persona y actitud también, porque pues al final, si es alguien con el que vas a estar conviviendo durante mucho tiempo, pues imagínate, es como la gente que pues por desfortuna va a su trabajo y siempre hay alguien que los está molestando y lo que les termina molestando no es su trabajo, sino la gente o los que trabajan con esas personas, ¿no? Y por eso se vuelve tan complicado a veces trabajar, ¿no? En ciertos círculos por esa cuestión, ¿no? Y justamente hablando de estos círculos de trabajo, ¿qué parámetros tomas en cuenta para seguir trabajando en un lugar o con alguien? O sea, ¿cuáles son los parámetros que dices? Si cumple con tal y tal y tal, yo aquí sigo, pero si veo tal y tal y tal, prefiero no estar aquí o ya no trabajar con estas personas. Ahora, ¿te refieres en el aspecto de tocar o te refieres en el aspecto de, por ejemplo, de una escuela o te refieres en el aspecto de un estudio de grabación? O... Pues me refiero más bien a cuando estás tocando con otras personas. Ok. Pues creo que de entrada, creo que todos tenemos que primero ver por nuestra conveniencia, ¿no? Lo que nos venga bien, ¿no? O sea, porque también no se trata de estar a fuerza en un lugar donde, pues, dices, bueno, ¿no? O sea, obviamente uno tiene que ceder, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor me queda lejos, pero me pagan bien, ¿no? O luego dices, pues me queda cerca, pero la verdad no me caen tan bien, ¿no? Pero tocan bien, por ejemplo, ¿no? O sea, como te decía, vas equilibrando las cosas. Ahora, ¿qué considero las condiciones? Pues bueno, de entrada creo que es que sean personas como te repito, o sea, que sean abiertas a trabajar de ciertas maneras, ¿no? Que sea como un ofrecer y recibir al mismo tiempo, ¿no? O sea, tanto tú cedes como también la otra persona que trate de aceptar ciertas cosas, ¿no? O sea, como llegar a hacer esos acuerdos, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de tocar con músicos, pues
uno, que me sienta cómodo con ellos en el aspecto de que nos caigamos bien, ¿no? O sea, si no que seamos mejores amigos, simplemente que haya una buena relación ¿no? Fuera del trabajo, ¿no? La segunda es, bueno, sí, como repitiendo lo del pasado, o sea, que se pueda trabajar con esas personas, que no sean de que, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Ay, sí, no, es como, pues bueno, ¿no? O sea, porque yo aprendí, yo antes también de repente era, ¿por qué tengo que hacer esto? Y así es como, pues hazlo así, ¿no? ¿Por qué no ayudas a cargar las bocinas? Es que no me chamba, pero ayúdanos, ¿no? Porque somos un equipo, ¿no? Sí, y la paga, obviamente, que sea, pues, lo que te convenga a ti, ¿no? Y en general creo que solo sería eso. Realmente no soy tan exigente. Sí, o sea, es más bien con que funcione y todo suene bien, en este caso todo vaya bien, o sea, en todo sentido está padre, porque sí me ha pasado estar, o sea, y eso es muy difícil que se logre, creo que es lo más complicado cuando, y tiene que ver con el ego, cuando quieres tener un grupo donde quieres tener, todos sean buenos, pero hay una lucha de egos luego. Entonces, es complicado porque creo que sí hay un punto en el que tienes que ya no deshacerte, sino aprender a estar en paz con eso y decirle a todo, oye, aquí no puedes ahorita vivir, espérate porque estoy trabajando con estas otras personas, ¿no? Porque si no, luego se vuelve precisamente una lucha de egos, ¿no? Aunque todos sean muy buenos, ¿no? Pero la idea no es esa, sino más bien que todos tengan como esa capacidad de recibir comentarios, ¿no? De aceptar cosas, de ceder, ¿no? O sea, por eso te decía que hace rato que me preguntaste qué prefería, pues primero trabajar con personas tal vez que no son tan talentosas, pero sé que si les dices, haz esto, lo hacen y se ponen a practicar o hacen ciertas cosas, ¿no? Que son accesibles, ¿no? Entonces, técnicamente, pues es que haya buen sueldo, que sean personas con las que me pueda llevar bien y que pues, también me convengan en varios sentidos, ¿no? Ok. Iber Grieg tiene... Me atrevería a decir que sí, pero ¿crees en algo, en alguien? ¿Tienes alguna creencia de algún tipo en general? Pues, puntualmente, pues bueno, mira, mi familia es católica, como la de muchos mexicanos, ¿no? Pero realmente yo de niño igual así iba a las iglesias y a misa. Realmente me aburrí un poco, pero porque nunca encontré, como te decía, todavía no tenía desarrollado, creo que eso es bien importante, la parte cognitiva de entender ciertos conceptos, ¿no? Porque dentro de las religiones, pues que hay muchos conceptos de cómo ver, vaya, la vida o en lo que tú creas, ¿no? Nunca le presté tanta atención a eso realmente porque, pues, como te digo, la música se volvió de cierta manera mi religión, ¿no? Hasta cierto mundo porque era lo que me gustaba. O sea, digo, entre comillas, sí, no estoy diciendo que sea eso. Pues creo que más allá de creer en alguna religión, respeto mucho eso, a cada quien lo que crea está súper bien, o sea, no me meto con ideologías ni con eso. O sea, simplemente creo que hay algo más allá, no sé qué es, ¿no? Y que más bien sí pienso. Hay una reflexión muy, muy interesante que vi el otro día en un video de unos alemanes, no sé si los has visto, que hacen como animaciones que se explican qué es el fondo de las Marianas. Creo que no los he visto. De hecho, ya lo habíamos platicado una vez esto, creo. Y me acuerdo que había una reflexión muy interesante que me decía, ¿qué pasa después de la muerte y todo eso, no? Y había otro parecido correlacionado, que era así como de, pues, que hay, o sea, ¿cómo crees que haya algo, existe algo? Y me gustó mucho algo que decía que al final, o sea, como que a lo mejor todos somos nosotros mismos, pero, o sea, yo en ti, tú en el vecino, tú en ¿no? Pero que estábamos viviendo en momentos diferentes, en vidas diferentes, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Entonces, cuando terminas de este plano, vuelves a aparecer en otro lugar, en otro contexto, ¿no? Quién sabe dónde, ¿no? Pero me dice, o sea, si nosotros tuviéramos como la filosofía de que eres tú mismo, no te harías daño a ti mismo, ¿sí? ¿No? O sea, digamos metafóricamente hablando, ¿no? Porque pues, nosotros también nos hacemos daño a veces, ¿no? Sin querer, ¿no? O sea, es inevitable hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que voy es en un daño realmente cuando la gente empieza a tomar acciones de hacerle... alguien. Exacto, que ya transgrede la integridad o pues sí, de una persona, ¿no? Entonces, como que eso me dejó pensando como que más allá de eso es que más bien todos somos una sola persona y
digo, ¿por qué tendrías que hacerle daño a tu semejante? ¿No? ¿Por qué tendrías que andar por la vida haciendo eso? Creo que eso es un poco más hacia donde va lo que creo, porque va con el rollo del espíritu. Soy más como de creer en la espiritualidad como tal, en que sí existe algo más allá, que en algunas religiones se llama Dios, en otras se llama etc, Buda, etcétera, ¿no? O sea, al final creo que son traducciones de una misma cosa que no sabemos, ¿no? A lo mejor cuando llegue sabremos y ya, ¿no? Todos nos quedamos de la duda, ¿o no? Pero sí creo que sí es así como... bueno, yo más bien mi filosofía es como más hacia, te digo, al rollo espiritual, ¿no? Así de, pues sí, no... Creer que existe, tenemos un alma a lo mejor y que regresa y que reencargamos, que somos materia y ya. O sea, técnicamente es lo que yo creo. Ok, muy bien. Bueno, pues para finalizar el episodio, ¿alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros? ¿Algún consejo? ¿Algo para cerrar este episodio que te gustaría compartir? La anécdota, esa va a estar muy buena porque nos pasó hace como, ¿cuánto fue? Como 2 meses que salimos de tour. No, pues tuvimos un viaje en el cual nos salió Jerry muy bien librado. Ah, ok, ya me acordé. A lo mejor lo corta, pero quién sabe. No, pues está bien. Estuvo muy gracioso porque, bueno, para esto ahorita estábamos en un proyecto tocando juntos y tuvimos que salir a algunos estados de la República, ¿no? Entonces en uno de los viajes, bueno, en la van en la que íbamos, pues como ya no cabían las cosas, pues subieron arriba, ¿no? De la camioneta, ¿no? Pues ahí iba la maleta ayer, ¿no? Entonces, en una carretera en la que íbamos, cuando íbamos de paso al hotel, tuvimos que pasar como un paso a desnivel. Y resulta que se oye como un... ¿no? Era más como un túnel que pasa a desnivel, ¿no? Sí. Y dice el conductor, y no pasó nada, ¿no? Y se asoma y ya, ¿no? Y ya llegamos al hotel y bajamos las cosas y como que se sube yo al hotel la cara así de... Y así como... Yo pensé que nos estaba bromeando cuando empezó a hacer... ¿Qué Yo pasó? también pensé que estaba bromeando. Y cuando bajan la maleta de Jerry... No, pues ya estaba destruida, ¿no? Y esa no fue la única que le pasó. O sea, en ese mismo viaje pasó lo de... ¿Qué fue lo que se te perdió? ¿Cómo estuvo el rollo? No me acuerdo. Pasó otra cosa. Bueno, voy a omitir eso porque pasaron otras 2 cosas. Que uno, íbamos camino a Jalapa en la carretera y así todos íbamos baboseando y de repente vemos como un rotoplas de un coche se sale en el puente en el que íbamos y venía hacia nosotros, ¿no? Y todos se espantaron y era como, ¿qué pasó? O sea, yo nunca me di cuenta, pero sí vi a la cara de todos así... De que bien espantados. Pasaron, o sea, es que me dio mucha risa porque pasaron muchas cosas chuscas en ese viaje, ¿no? Dentro de esas 2 solo me acordé ahorita de eso porque Jerry le fue muy mal en ese viaje. Perdió no sé cuántas cosas. Y, o sea, me refiero a parte de la maleta. Algo pasó extra, pero otro día me acordaré. Ok. Y consejo, pues, consejo hacia quién. Pues hacia ti, alguna reflexión que tengas hacia ti mismo, hacia alguien, hacia la vida o en general, pues, lo que quieras. Eso está bueno. La vez pasada me preguntaste algo, pero hacia los músicos, ¿no? Ajá, como un consejo hacia los músicos, algo así. Pues yo más bien me iría hacia el otro lado, ¿no? Ahora hacia las personas. O sea, últimamente he estado como, bueno, igual lo platiqué pasado, pero a raíz de que tuve un problema de salud mental, ¿no? Pues me traté y he cambiado mucho como persona, ¿no? O sea, me ha ayudado mucho a crecer y entender otras perspectivas precisamente de otras personas. Por eso mencionaba hace rato con tanto ímpetu lo del señalamiento y los estereotipos, ¿no? Pues simplemente, o sea, últimamente he visto que de repente las personas empiezan o sea, que no está mal porque nos pasa, nos disociamos mucho, pero y también dejamos de ser empáticos, ¿no? Tal vez sería como ser un poquito más empáticos con el otro, ¿no? Porque no sabemos si tuvo un mal día, no sabemos bajo qué circunstancias esté viviendo, ¿no? O sea, como que esta reflexión de todos los días de decir, bueno, el mayor de mis problemas es esto, porque podría tener algo peores problemas, ¿sabes? A veces como que nos enfrascamos tanto en nosotros mismos y en nuestros problemas que nos ahogamos en un vaso con agua, ¿no? En lugar de decir, bueno, a ver, vamos a buscar una solución. Pero
cuando ves los problemas a veces de los demás te das cuenta que tú estás mucho mejor, por suerte. Entonces es como, deja de quejarte y ponte a resolver las cosas, porque hay gente que la pasa peor, ¿no? O sea, es como este rollo de cuando ves los clásicos videos de gente que no tiene brazos, toca la guitarra con los pies, ¿no? Y es como de, ¿no? Es como de, güey, siéntate afortunado porque tienes todo esto ahorita, ¿no? Y muchas veces con un amigo me decía, es que nunca sabemos si ahorita es lo mejor que vamos a estar. A lo mejor vamos a estar mejor, pero tampoco sabemos si vamos a estar. Entonces, disfruta, ¿no? Y sobre todo, algo que últimamente sí he hecho es vivir el presente. O sea, me ha costado mucho trabajo no estar pensando. Justo a veces cometemos muchos errores en el pasado y nos persiguen, pero hay que tratar de dejarlos ir y tampoco estar viviendo en el futuro, ¿no? Sino, pues, no sabes qué va a pasar ya mañana, ¿no? Es un mal consejo que me dio un amigo que no se llama Vic, que es como que el Iber del futuro se preocupe, ¿no? Pero lo tomé más en la reflexión de vive más tu presente y disfruta lo que tienes ahorita y ya. Ok, después de esa reflexión, algo que nos quieras compartir, alguna noticia que nos quieras dar. Ok. Hace rato que me preguntaban lo de dónde pueden escuchar jazz y eso. Bueno, en uno de los clubes que mencioné voy a tocar, que se llama Nola Jazz Club, el 7 de diciembre voy a estar presentando, digamos, mi disco entre comillas, porque como en 4 días voy a entrar al estudio. Aquí ya se enteraron, pero voy a grabar mi disco por ahí de unos días después de ese concierto. Y si quieren escuchar más o menos todo el material que vamos a grabar, porque ya va a estar como súper bien ensamblado y bien hecho, pueden ir a ese club. Vamos a estar tocando ahí a partir de las 8. En realidad son como 2 sets, es como 1 hora y media más o menos lo que dura el concierto. Y pues nada, creo que es todo. Ok, bueno, ahí apareció mientras lo estaba anunciando, ahí vieron el flyer. De todas maneras, si tienen dudas, pues escríbanos y les pasamos el flyer para que vayan a escuchar a Iber. Y si estás en Spotify, puedes buscar el primer episodio donde Iber nos platica mucho más de su contexto. Si estás en YouTube, aquí abajo va a estar, en la caja de descripción va a estar el link del primer episodio, así como nuestras redes sociales para que vayas, nos sigas, nos hagas comentarios, nos etiquetes si ves el episodio y lo compartes. Y si ya llegas hasta acá es que te gustó este contenido. Entonces, me ayudarías un montón si le das like, si te suscribes, es totalmente gratis, te lleva 2 segundos, 2 clics, ting, ting, y ya lo hiciste. Entonces, 5. No es cierto, te lo agradecería mucho. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Chao. Listo.